Bueno, buenas tardes, asistentes, a ponentes, en suma a colegas, a estudiantes, a público en general, que se encuentra participando desde este momento de la segunda edición del ciclo de conversaciones, pandemias desde una mirada territorial, que fueran ideadas por dos colegas del Departamento de Geografía, del Departamento que pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias, Gustavo Peretti, que va a ser uno de los ponentes en la tarde de hoy, y de quien habla Javier Gómez, que estamos en este momento en línea. Este ciclo ha sido avalado por el Departamento de Geografía y acompañado también por distintas áreas de la facultad, y en este sentido aprovechamos para agradecer a quienes hayan hecho su aporte para que se pueda concretar este ciclo y quizás, dar continuidad hacia el futuro en otra edición. El ciclo de conversaciones lo ideamos como un espacio de difusión, de intercambio, de distintas iniciativas que fueron surgiendo desde docentes e investigadores, conforme se iba desarrollando esta pandemia inesperada este año, y que un poco irrumpió, y desde la academia buscamos ver cómo podíamos comprender esto y darle alguna lectura. Bien. Estos colegas buscaban explorar la dimensión espacial, territorial de la problemática. Y también surgió la oportunidad de sumar a otros colegas e invitarlos a que elaboraran algunas reflexiones, particularmente desde sus especialidades. De este modo, el ciclo de conversaciones se convirtió en un espacio de encuentro que tuvo su primera edición el miércoles pasado, con la intervención de 4 colegas y una numerosa y participativa asistencia, como creo que está sucediendo en la tarde de hoy. El eje de discusión de la primera edición se centró en los factores que podrían estar relacionados con la expansión de las epidemias. Así, la circulación de las personas, el papel del transporte, ya sea a través de los espacios cotidianos de vida, en los espacios urbanos, en los espacios metropolitanos, como también en los espacios de frontera, tomando incluso la perspectiva histórica, ilustraron algunas facetas que contribuyen a la discusión académica, pero también buscan interesar al público en general. En esta segunda edición participan 3 docentes del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias. En primer lugar, Cristian Scaramella, licenciado en Geografía y a cargo de las asignaturas Geografía Política y Geografía Electoral. Y en relación con este desempeño, su especialidad se asocia con el comportamiento electoral en Argentina, entre otras cuestiones. Su tema, concretamente hoy, será el escenario geopolítico en tiempos de pandemia. En segundo lugar, María Mercedes Cardoso, doctora en Geografía, a cargo de la asignatura Planeamiento y Ordenamiento del Territorio, y que también colabora en la asignatura Geografía Urbana, y que tiene por especialidad temáticas relacionadas con el estudio de los espacios rururbanos, entre otros aspectos, y que su tema en la tarde de hoy será urbanismo y epidemias. Finalmente, el colega Gustavo Peretti, profesor en Geografía, docente titular de la asignatura Geografía Argentina, y con participación en otros espacios curriculares como Geografía de la Población, Geografía de Santa Fe,
entre otros, y que además cuenta con la dirección de proyectos de investigación centrados en problemáticas sociodemográficas, y que justamente estas temáticas constituyen su especialidad. El eje de trabajo de Gustavo será en la tarde de hoy el aislamiento en las Islas Malvinas, entre paréntesis. En cuanto a la dinámica de este ciclo en la tarde de hoy, los ponentes dispondrán de aproximadamente 15 minutos para sus exposiciones, y una vez finalizadas las 3 exposiciones, abriremos un espacio para la discusión, tanto ya sea para consultas, para comentarios o también para sugerencias. En ese sentido podrán dejar sus inquietudes en el chat que está habilitado en la plataforma, y haremos lo posible desde el punto de vista logístico de tomar nota de esas consultas para luego hacérselas y dar a conocer a los protagonistas de la tarde para que puedan responderlas y así darle un perfil dinámico y de conversación que justamente es el eje que tiene este ciclo que estamos protagonizando en la tarde de hoy. Un comentario final es que los certificados para aquellos que están interesados se harán por los 2 encuentros, es decir, por el ciclo de manera completa. Bien, cualquier otra inquietud la pueden ir dejando en el chat que está habilitado. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación también de Griselda Carniel, que es la directora de departamento, quien está también presenciando este ciclo. Gracias. Invitamos entonces al licenciado Cristian Scaramella. Adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias. Y bueno, voy a compartir ya mismo la presentación. Para arrancar, la primera pregunta que nos tenemos que formular, o que uno se puede formular, y que no hay una única respuesta, es si este contexto de la pandemia implica un cambio estructural, un cambio sistémico en el orden mundial. Hay algunos autores que avalan esa teoría. Por ejemplo, un cambio en la globalización neoliberal tal cual la conocemos. Un cambio en las reglas, ya sea del poder económico o del poder militar. No obstante, hay otros autores que lo que plantean que en realidad la pandemia no plantea ningún tipo de cambio en el orden, sino simplemente lo que hace es acelerar ciertas tendencias que ya eran preexistentes. Entonces, yo aclaro, por las dudas, que yo avalo esta segunda posición. Yo creo que la pandemia, en términos geopolíticos, no marca ningún cambio estructural, simplemente refuerza tendencias que ya existen y que vienen desde hace décadas o desde hace algunos años. Para eso voy a hacer cierto encuadre teórico, ya sea tanto de autores que vienen de las relaciones internacionales como de la geopolítica. Estos autores abordaron la cuestión de lo que son los escenarios de lo que denominan la transición hegemónica, es decir, del pasaje o de la competencia entre potencias que están en pleno proceso de irrupción y de crecimiento, y potencias que son declinantes. Un primer escenario que está íntimamente vinculado al escenario de tipo bélico es la perspectiva del nuevo orden hegemónico, con un trabajo hecho por Graham Allison, y él lo llamó la trampa de Tausídides. ¿Qué es eso? Concretamente, él lo que hizo fue un análisis de tipo empírico de qué fue lo que sucedió en nuestra historia como sociedad cuando se dio una situación de declinación de una potencia preexistente y la emergencia de una nueva. Y él lo que encuentra es que en términos históricos,
En el 75% de los casos, ese conflicto se dirimió mediante una guerra. Yo digo que este escenario no es el más probable, no soy adivino, cuidado, pero no es el más probable, y una de las razones por las cuales no es el más probable es que las potencias que en estos momentos se dirimen, por ejemplo, si pensamos China y Estados Unidos, ambas naciones tienen arsenales nucleares. Por lo tanto, el arsenal nuclear de cada uno es, en algún punto, tiene un efecto disuasivo para evitar el conflicto directo, lo cual no significa que no haya conflictos que se externalicen mediante otros países, incluso algunos que cuentan con armas atómicas. Pero bueno, este no es el escenario más probable. El otro escenario que yo lo planteo con signo de pregunta, si es un escenario pacífico, que no necesariamente lo es, tiene dos variantes. Por un lado, esto está abordado por un autor llamado Kahn, a lo mejor no es tan conocido por nosotros, pero por ejemplo Kahn ha escrito cosas en sintonía con John Agnew, que sí lo conocemos, varios de los que estamos acá. Este planteo hace hincapié en lo que se denomina una transición de tipo cooperativo. Transición de tipo cooperativa hay muy pocas experiencias en la historia. Por ejemplo, si hay una, cuando Gran Bretaña deja de ser la principal potencia mundial y esa hegemonía pasa a ser ocupada por Estados Unidos. ¿Y por qué es una transición cooperativa? Porque en realidad Estados Unidos no anuló a Gran Bretaña, le dejó cierto lugar en el orden internacional. Tal vez un orden secundario, pero siguió teniendo algún tipo de gravitación en algunas cuestiones. Este escenario, acorde, digamos, a las características que tienen China y Estados Unidos, y por la tendencia que estamos viendo, claramente no va en ese sentido. Entonces, este tampoco es un escenario probable. El tercer escenario, que está íntimamente vinculado a diversas miradas, algunos hablan de un esquema de tipo multilateralista en el futuro, otros hablan de vacío de poder en la gobernanza global, otros hablan de un orden, así como hay órdenes hegemónicos, otros hablan de órdenes no hegemónicos, al menos no por parte de un actor que estabiliza el sistema. Tenemos acá dos perspectivas. Por un lado, un autor que se llama Joseph Nye, que viene de, estos autores ambos vienen de las relaciones internacionales. En el caso de Joseph Nye, es un autor que viene dentro de una perspectiva de las relaciones internacionales, que es el neoinstitucionalismo neoliberal. Y por otro lado está Robert Cox, que Robert Cox es un neo-gramsciano. Y ellos plantean un escenario donde justamente ninguna potencia ocupa el rol de primacía. Ahora, el hecho de que ninguna potencia ocupe esa primacía, eso daría lugar a un escenario en el cual el rasgo fundamental sería el caos sistémico. Entonces, voy a entrar a analizar este escenario que es, como ya dije anteriormente, es una tendencia que ya viene de las últimas décadas. Voy a caracterizar algunas cuestiones. Y para eso voy a centrarme fundamentalmente en economía y poder militar. Obviamente hay otras dimensiones que yo podría estar considerando, pero no tengo la posibilidad ahora de contarles 3 tomos. Entonces, ahí señalo claramente que no voy a hablar sobre estructura dinámica poblacional, no hablo sobre la globalización neoliberal, no hablo sobre los recursos naturales, no entro en la cuestión de la ruta de la franja de la seda, que eso es una estrategia geopolítica de China, ni tampoco en lo que concierne a las tecnologías de la información y la comunicación, porque no da el tiempo. Entonces,
en términos de poder económico, se aceleran las tendencias que ya venían. ¿Y cuáles son las tendencias que ya venían? Un occidente declinante y un oriente, centrado fundamentalmente en China, en pleno crecimiento. Ahora, ese cambio no se da de igual manera en términos de poder militar. En este sentido, por ejemplo, desde la última crisis que tuvimos, estoy hablando del año 2008, 2009, China explica el 40% del crecimiento económico mundial. Ahora, si analizamos esto mismo en términos de poder militar, Estados Unidos, resto de la OTAN, India, que tiene un conflicto en relación a China, y aliados que tiene Estados Unidos del sudeste asiático, representan el 65% del presupuesto militar a nivel mundial. China apenas tiene el 14%. Por lo tanto, China todavía no puede ocupar ninguna posición competitiva en términos militares y posiblemente todavía tampoco lo pretenda, o al menos no puede. Del mismo modo en que Estados Unidos tampoco puede obstaculizar la tendencia hacia una mayor primacía de Oriente en términos de crecimiento económico. Voy a mostrar algunos datos, simplemente como para ejemplificar. Esto es el saldo de la cuenta corriente. Si tomamos China, por ejemplo, desde casi fines de la década del 90, ha sido permanentemente superavitaria. ¿Y eso es la contraparte de qué? De un déficit estructural que tiene Estados Unidos, donde sus cuentas no cierran. Eso viene desde la década del 80, desde comienzos de la década del 80. Ahí hay otros actores, obviamente Alemania es una potencia superavitaria, aparece en Japón, aparece Corea. Puse ahí solo para ejemplificar con otro contexto, Argentina y Brasil tenemos déficit estructural, no como el de Estados Unidos, obviamente, pero tenemos un déficit estructural. Hubo muy poca cantidad de años, desde aproximadamente el 2003 hasta el 2010, donde tuvimos cierto superávit, pero después volvimos a la tendencia histórica de un déficit recurrente. Si tomamos otro indicador, que es, por ejemplo, las exportaciones, buena parte de las exportaciones a nivel mundial se explican por las exportaciones de China. China tiene una posición que a lo largo del tiempo ha sido creciente. Acá más o menos hay un cierto cambio de tendencia hacia finales del gobierno de Obama, ya que, bueno, esto me adelanto tal vez, pero esta conflictividad que se puede visualizar a partir del ascenso en el poder de Trump, en realidad Trump no implica ningún tipo de cambio estructural, sino que es un cambio que ya viene. Y aparecen otros actores, pero, por ejemplo, si vemos a Estados Unidos, lo que vemos también es que en términos de exportaciones tiene un poder declinante. Esto es solamente para mostrar sintéticamente y gráficamente. Esto es el proyecto de la ruta y la franja de la seda. Esto tiene que ver con la capacidad geopolítica en términos económicos, en términos comerciales, de integración de China con otras regiones. Hoy ninguna otra potencia está en condiciones de poder hacer esto, en términos económicos. Ahora, si lo llevamos al plano estrictamente militar, si bien ahí en color rojo vemos que China paulatinamente crece, en términos de presupuesto militar, China no ejerce ningún tipo de competencia en relación a los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿cuáles son los escenarios posibles en este orden no hegemónico, en este caos sistémico? En relación a China, va a seguir ocupando.
China y podríamos extrapolar a Oriente. Va a continuar la tendencia hacia una mayor primacía en términos de comercio, crecimiento e inversiones. Ahí podríamos sumar todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. En el caso de Estados Unidos, no puede detener esta tendencia. No está en condiciones. Sí, lo que asegura Estados Unidos es que conserva su hegemonía en el plano militar. Y todavía no hay ningún otro actor que pueda o quiera poder oponerse a esa hegemonía. Voy a mencionar otros actores internacionales, otros actores estatales o regionales. En el caso de Rusia, Rusia no está en condiciones de imponer ningún tipo de agenda, ni en el plano militar, ni en el plano económico. No obstante, por sus reservas, su explotación de hidrocarburos, su arsenal armamentista, que eso viene desde la Guerra Fría, y por su posición estratégica, lindante con Europa, le da cierta relevancia. Algún detalle que sí quiero mencionar es que en relación a América Latina, Rusia es un actor significativo. ¿Por qué? Porque es uno de los tantos proveedores de material bélico, de armas, en nuestra región. En ese sentido solamente tenemos a Estados Unidos, Rusia y Francia, primordialmente. China, en ese aspecto, no cumple ningún tipo de rol fundamental. Sí en el plano económico, pero no en el plano de la defensa en nuestra región. En cuanto a la Unión Europea, que como vimos, Alemania podría, en función de su superávit, podría tener algún tipo de injerencia a nivel competitivo, no lo digo en el plano militar, porque es un aliado de Estados Unidos, pero sí en el plano económico, no están dadas las condiciones. ¿Y cuál es la situación concretamente de Europa? Que el principal dilema que tiene en estos momentos la Unión Europea es evitar su propia desintegración. En cuanto al cono sur, yo hace un ratito les había dicho que era un escenario que era prácticamente imposible, no imposible, poco probable, es la de una confrontación directa entre Estados Unidos y China. Pero también mencioné que buena parte de estos conflictos se pueden externalizar a través de otros estados nacionales. En ese sentido, por una cuestión de lejanía en relación a esos conflictos, por ejemplo, el conflicto India-China, el conflicto India-Pakistán, etc., nosotros estamos lejos de eso. Entonces, hay algunos autores que sostienen que esa irrelevancia geopolítica nos da una... nos otorga cierto privilegio. No obstante, yo lo que veo por detrás de eso es que en realidad, por ciertas dinámicas regionales que estamos teniendo, esto nos deja una situación de mucha vulnerabilidad. ¿Y cuáles son las causas que dan lugar a esta vulnerabilidad? En primer lugar es que en los últimos años desmantelamos todos aquellos acuerdos, todas aquellas instituciones de tipo regionales que permitían coordinar políticamente a nuestros países. Y de hecho, la coordinación entre Argentina y Brasil permitía estabilizar Sudamérica, permitía estabilizar América Latina. Eso hoy no existe. Eso nos deja en una situación muy vulnerable. ¿Y por qué nos deja en una situación muy vulnerable? Todavía no tenemos ni por parte de Estados Unidos ni por parte de China imposiciones. Pero ambas son potencias imperiales. Entonces eso no quita que a futuro esas imposiciones condicionantes determinen el tipo de juego económico o de defensa que podemos desarrollar.
Finalmente, otros tres aspectos. Esto lo podemos tomar en un plano general, independiente, obviamente esto está situado en función del país que analicemos. En primer lugar es la relevancia del Estado. Concretamente, si es que hay algo que uno tiene que mirar, es que a partir de este contexto de la pandemia, es que hay una importancia creciente en el rol del Estado. No obstante, hay un autor llamado Mann que él menciona dos tipos de poder. Poder despótico, por ejemplo, poder militar, poder seguridad, aparatos represivos, y poder infraestructural. Poder infraestructural puede ser tanto físico, rutas, sistema sanitario, y el poder infraestructural también puede ser de tipo simbólico. En todos estos planos, ya sea en poder despótico o en poder infraestructural, el Estado cobra mayor relevancia. Esa es la tendencia que se vislumbra para los próximos años. No obstante, una derivación de esto, es que van a haber crecientes tensiones interestatales. Y finalmente, otro aspecto sustantivo que tenemos, tanto por algunas tendencias políticas que se están dando en el mundo occidental, como también aquí por la irrupción de nuevas potencias sin tradición democrática, es que en gran medida la legitimidad de la democracia liberal, tal cual la conocemos, está en riesgo. Y esto no implica únicamente incurrir en dictaduras o en regímenes autoritarios, totalitarios, sino que también tiene que ver con qué tipo de derechos nuestras democracias procurarán asegurar, si vamos a tener sistemas que estén basados en los derechos estrictamente individuales, o también en los derechos que son colectivos. Y bueno, también en función de este caos sistémico, puede ser que se produzcan escenarios en los cuales ciertos gobiernos se debiliten o sean adrede debilitados a los fines de poder encuadrar geopolíticamente algunos de nuestros estados. Eso es todo. Muchas gracias.